Continuando con el tema de números reales, vamos a ver entonces algunas propiedades que estos números deben de tener. La primera propiedad es la propiedad de cerradura, y esta propiedad indica que si tenemos dos números reales, el resultado de operar esos dos números reales tiene que dar otro número real, y esto tiene que aplicarse para cualquier operatoria. Vean que aquí dice operatoria, entonces puede ser suma, puede ser resta, puede ser multiplicación, división, inclusive una potencia. Muy bien, entonces probemos esta propiedad. Vamos a probar la propiedad 1. Si yo tengo 2, que es un número real, tengo 4, que es un número real, eso me tiene que dar como resultado un 6. Igual si multiplico, ¿verdad? Si aquí fuera 2 por 4, suponiendo que ahora es una multiplicación, ¿verdad? Entonces el resultado también es un número real. Entonces aplica, si yo sumo dos números, me da 6, y aplica por otro lado, si yo multiplico dos números, que me viene dando 8. Entonces estamos probando aquí la primera propiedad. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces veamos la segunda propiedad, que dice propiedad conmutativa. Y conmutar en matemática es cambiar el orden. Entonces si cambiamos el orden de una operatoria, el resultado no varía. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, esa operatoria me da como resultado 5, que es exactamente igual a tener 3 más 2. Entonces yo puedo variar el resultado 2 más 3 y obtengo 5, o puedo colocar 3 más 2. Entonces el resultado no se va a ver afectado. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, trabajo una multiplicación. Entonces voy a colocar aquí otra expresión que nos permita multiplicar. Sería 2 por 3, eso es igual a 6, y 6 también es igual a multiplicar 3 por 2. Entonces aquí estamos viendo que no afecta, ¿verdad?, el resultado. Y de aquí sale una famosa frase que dice: el orden de los factores no altera el producto. Entonces el orden de los números, como estén multiplicando, no va a alterar ese resultado, que en este caso en particular es 6. Veamos una siguiente propiedad. Veamos la tercera propiedad. Entonces la tercera propiedad es la asociativa. Es una propiedad de las más interesantes que hay. Nos permite relacionar, juntar, asociar tres expresiones, ¿verdad?, o tres números que están en dos operaciones diferentes. Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacerlo con azul, si yo tengo 2 multiplicando por 3 por 5, si yo quiero puedo asociar dos expresiones. Puedo asociar esta, y tiene que ser igual a 2 por 3 por 5. Y ahora voy a asociar esto. Entonces, sin importar cómo asocie, vean que aquí la asociación o la relación es 3 por 2. Aquí la asociación o relación es 3 por 5. Sin importar cómo yo asocie o relacione, el resultado no debe de variar. Entonces, si operamos de aquí 3 por 2, yo obtengo 6 por 5, y esto me da 30. Y de este lado, pues debería de obtener 30 también. Y vamos a verificar este dato. Entonces bajo el 2, que no es el que está asociado, asocio 3 por 5, y esto me da 15. Y bueno, nosotros sabemos que 15 por 2 es 30. Entonces, sin importar cómo asocie los números, ya sea los primeros dos o sea los últimos dos, el resultado no debe de verse afectado. En otras palabras, el resultado no debe de variar. Entonces, esta es la propiedad número 3. Tenemos una propiedad número 4. Entonces, para esta propiedad voy a mover un poco esto ahí. Esta propiedad número 4 nos dice, o se denomina propiedad distributiva, y nos dice de que puede distribuirse dos números que estén con operatorias diferentes. Entonces veamos que
¿qué podemos trabajar aquí? Entonces lo que vamos a probar aquí es de que, por ejemplo, si yo tengo 2 y aquí tengo un 3, estoy utilizando números pequeños, pero esto aplica para cualquier número, puede ser inclusive un número fraccionario. El problema es de que tenemos una siguiente clase donde vamos a ver números fraccionarios, por lo tanto ahorita no quiero introducirlos. Entonces estamos viendo números, el 1, el 2, el 3, el 4, a los números menores que 10, ¿verdad? Entonces si yo tengo esta expresión, ¿qué está haciendo el 3 con el 1? Pues la operatoria me indica que están sumando. Ahora, ¿qué está haciendo el 2 con respecto al paréntesis? Vean que estoy diciendo con respecto al paréntesis. El 2 lo que está haciendo es multiplicar. Entonces, en ese sentido, dado que está multiplicando, tenemos dos operatorias. Una operatoria dentro del paréntesis, que es suma, y una operatoria fuera del paréntesis, que implica multiplicación. En ese caso, lo que vamos a estar desarrollando es lo siguiente. Puedo trabajarlo de dos maneras. La primera manera lo voy a trabajar en azul aquí. Sumo lo que está dentro, sería 2. Lo que está dentro es 3 más 1, 4. Y eso me va a dar 2 por 4, 8. Entonces esa es la operatoria que vamos a tener. Y ahora vamos a desarrollarlo a través de la propiedad distributiva. Para eso voy a utilizar el color verde. Y lo que vamos a hacer es distribuir el 2 de afuera por el primer número. Y ese sería 2 por 3, 6. Copio el signo que aparece aquí, que es más, y luego distribuyo el 2, vean lo que estoy indicando aquí, por el 1. Entonces 2 por 1 es 2. Y aquí nuevamente verificamos que 6 más 2 nos da 8. Por lo tanto, la propiedad distributiva es completamente aplicable a los números reales, más no a los imaginarios. Muy bien, entonces ya hemos avanzado sobre 4 propiedades de 9 que tenemos. Vamos a seguir trabajando con una propiedad que es un poco más sencilla, ¿verdad? Aunque el nombre dice completitud. Entonces nosotros vamos a ver qué es esta propiedad. Vamos a borrar esta parte de aquí para tener más espacio. Y esta propiedad número 5 lo que nos indica es de que si tenemos la recta numérica por aquí, entonces vamos a trabajar la recta numérica y vamos a elegir, aquí tenemos la recta numérica, perdón que no me queda tan recta como su nombre lo indica. Aquí tenemos los números desde el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, no lo voy a graficar todo por supuesto, tenemos el 3, aquí tenemos el 4 y llegamos hasta una expresión que yo creo que puede ser primera vez que algunos la vean, que es infinito. El infinito implica que estamos hablando de números gigantescos, por encima de 1000 millones o 10.000 millones, números que no, inclusive tendríamos que utilizar muchos dígitos, infinitos dígitos para medir esas cantidades. Entonces en matemáticas se utiliza este término infinito como para decir cualquier número gigantesco que su mente puede imaginar, ¿verdad? Y que puede escribir. Muy bien, entonces si tenemos ahí, dice esta propiedad de completitud, que si yo entre el 0, voy a marcar aquí, entre el 0 y el 2, si yo quiero encontrar un número entre 0 y 2, existe, y ese número es el 1. Pero si quiero encontrar un número entre 0 y 1, también existe por lo menos 1. Alguien me puede decir 1/3 o 0.5, cualquiera de esos dos es una opción. Pero si yo quiero un número entre 0.5, que estaría, lo voy a colocar en verde, si yo quiero un número entre 0.5 y 1, o entre 0.4 y 1, va a existir. Entonces esta completitud lo que nos dice es que cualquier punto que yo coloque sobre la recta numérica siempre va a existir un número que le corresponde. Entonces ahí es como un poco de geometría, ¿verdad? Entonces a cualquier punto que yo coloque sobre la recta numérica tiene que existir un número que lo represente. No puede existir el vacío, ¿verdad? No puede existir el escenario, por ejemplo, este no es factible,
este punto que les diga, miren, este punto no tiene ningún número que lo represente. Siempre todos los puntos sobre la recta numérica tienen un número que lo represente, y ese número que representa ese punto sobre la recta numérica cumple con la propiedad de completitud. Quiere decir que entre un número y otro van a existir siempre infinitos puntos y todos representados con números. Claro, pueden ser definitivamente la mayoría fraccionarios, pero representados por algún número con alguna estructura. Entonces vamos con la propiedad número 6. Esta es una propiedad bien sencilla. Lo que esta propiedad nos dice es de que si yo tengo, por ejemplo, un número 10, por ejemplo, yo puedo colocar 10 o sustituirlo por 5 más 5. Es lo mismo, definitivamente. O sustituirlo por 2 por 5. ¿De qué otra manera lo podemos sustituir? 4 más 6. Entonces todas las opciones que se nos puedan ocurrir y que nos den que nos den 10, cumplen con la propiedad sustitutiva. Entonces también podríamos sustituirlo con 0.5 que multiplica contra 20. Perdón que este 20 de aquí está algo apretadito. Si quieren voy a ampliar para que logren verlo si están viendo este material con el celular. Entonces 0.5 por 20, eso nos viene a dar 10. Entonces tenemos varias opciones, pueden ser potencias, inclusive pueden ser multiplicaciones, sumas, restas, etc. La cuestión es encontrar dos números y una operatoria que al sustituirlo nos dé 10. Inclusive pueden ser 3. Yo dije 2, pero pueden ser 3. Puede ser 4 más 3 más 3. Bueno, entonces no voy a seguir ampliando sobre un tema que está bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con la propiedad de existencia del elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad de existencia del elemento neutro? Nos indica de que dice, al sumar un número real con 0 o al multiplicarlo con 1, el resultado no se ve afectado. Esos dos números se denominan en esa situación elemento neutro. Por ejemplo, si yo tengo, coloquemos 10 siempre. 10, si a 10 yo le sumo 0, este 0 es un elemento neutro. 10 más 0, pues a 10 no, daría 10. ¿Qué otro elemento neutro tengo? Si yo tengo, por ejemplo, 7 más 0, 0 sigue siendo un elemento neutro, pero también voy a tener otro caso en particular, que es el elemento neutro multiplicativo, que sería 7 por 1. Entonces 7 por 1 en este caso nos viene a dar 7, y tenemos aquí un elemento neutro multiplicativo. Entonces tendríamos el elemento neutro multiplicativo que corresponde a la suma, y tendríamos el elemento neutro aditivo que corresponde a 0, y el elemento neutro multiplicativo que corresponde a 1. Entonces ahí ya tenemos el escenario, ¿verdad? El 0 y el 1 en esa situación nos representa un elemento neutro. No viene a afectar el resultado. Vean que inicié con 7 y terminé con 7, inicié con 10 y terminé con 10. Algo muy sencillo. Estas propiedades de los números reales son extremadamente sencillas. Muy bien, entonces dice que vamos a ver una propiedad más, existencia del inverso aditivo. Vean que tenemos un inverso aditivo en la propiedad 8 y un inverso multiplicativo. Entonces el inverso aditivo es, el inverso aditivo, por ejemplo, de 4 es un número que al multiplicarlo, voy a dejar el espacio por 4, el multiplicativo es un número que al multiplicarlo por 4 me da 1, y el inverso aditivo es un número que al sumarlo, vean, el aditivo es de suma, el multiplicativo de multiplicar, de hacer un producto. Entonces el inverso multiplicativo es un número que estoy dejando el espacio
que al multiplicarlo por 4 me da 1 y el inverso de esta parte de aquí es un número que al sumarlo me da 0. Vean que aquí dice esta parte también, la característica del neutro, del inverso, perdón, aditivo es 0 y el resultado, el inverso multiplicativo es 1. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 0. Entonces ya tenemos nuestra estructura trabajada. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar ese número, lo vamos a colocar aquí en rojo. Bueno, está fácil. Para que yo tenga, si tengo 4 unidades de algo, para que yo obtenga 0, debo de quitarla, ¿verdad? Entonces el inverso aditivo, vean que está la propiedad 8. El inverso aditivo de 4 es menos 4. Y esto lo podemos generalizar. Si yo tengo cualquier número A, el inverso aditivo de A es, lo voy a colocar en rojo, menos A. Esta es una forma más generalizada de representarlo. Y lo que tenemos aquí es 0. Entonces, a un número lo que tengo que hacerlo es sumar ese mismo número, pero con signo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si A fuera negativo, si A fuera menos 1, lo que debo hacer es encontrar el inverso aditivo, que sería 1 positivo. El objetivo aquí es que nos dé 0. Ahora sí vamos a buscar lo que es el inverso multiplicativo. Ahora sí vamos en la propiedad número 9. Con este vamos terminando el video. Entonces, ¿qué número debo de multiplicar por 4 para que nos dé 1? Muchas veces los estudiantes como que se complican un poco ahí, pero está sencillo. Para que yo obtenga un 1, debo de realizar la siguiente operatoria. Colocar un 1 arriba y colocar el mismo 4 que aparece aquí. Ahora, este número es un cuarto. ¿Sí? Lo que estoy haciendo en realidad es cancelo aquí y al final me queda el número 1, ¿verdad? Entonces, al multiplicar 1 por un cuarto, perdón, 4 por un cuarto, ese resultado es 1. Esto lo podemos generalizar. Si yo tengo A aquí, si quiero encontrar para cualquier número el inverso multiplicativo, debo de colocar 1 sobre A. Y esto nos va a dar siempre 1. Entonces, este es el panorama. Estas son las 9 propiedades que como estudiantes deben de saber para comprender hasta dónde llegan las características de los números reales. Entonces, ya sabiendo estas propiedades, podemos dar siguientes pasos para números, para suma de números fraccionarios, ¿verdad? Que es el siguiente tema que vamos a estar trabajando en este curso.